Hola, buen día. Soy médico pasante Yamir Solís, adscrito a la unidad de Medicina Familiar número 5 PUCTE. Hoy vamos a presentar el tema de decálogo de atención materna integral AMI. En la actualidad, la atención de las mujeres durante el embarazo, nacimiento y puerperio requieren de un enfoque humanizado, intercultural y seguro, erradicando todas aquellas conductas generales de violencia obstétrica dentro de las unidades de atención médica del IMSS y sin medicalización excesiva. Anteriormente los objetivos eran disminuir las muertes maternas, sin embargo con estas prácticas se ha disminuido el enfoque humanizado que no debemos de perder, por lo cual en esta plática, ¿cuál el objetivo va a ser otorgar la atención obstétrica amigable durante el embarazo, nacimiento y el puerperio, con un enfoque de género humanizado, intercultural y seguro, que favorezca un ambiente en el que la mujer pueda ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencia y pueda evitarse las consecuencias psicoemocionales, físicas, mentales, conductuales, sexuales y reproductivas derivadas de la violencia obstétrica, considerando los derechos humanos, el marco normativo nacional y las recomendaciones de la OMS. Tendremos componentes de la atención obstétrica integral, en el cual tenemos 4 enfoques. El primer enfoque va a ser dado a la atención integral y segura, en el cual nos menciona que el enfoque debe ser interdisciplinario y con el uso de las recomendaciones basadas en la mejor evidencia científica. También debemos tener los recursos humanos capacitados, el equipamiento y la infraestructura mínima indispensable para poder ejercer nuestras actividades. También el segundo enfoque nos va a mencionar que debe ser un enfoque intercultural y de género, el cual menciona que el carácter inclusivo de respeto y valoración de la diversidad cultural debe de estar presente. Debemos también tener la percepción de la diversidad como un valor sin discriminación y favoreciendo la convivencia. El tercer enfoque nos menciona la comunicación efectiva, el cual debemos emplear un lenguaje claro y entendible en su lengua, sin que genere confusión, dudas o interpretaciones erróneas de la información que les está proporcionando. Debemos de tener una comunicación respetuosa, abierta y bidireccional. ¿Sí? Y por último, el enfoque del trato digno, humanizado y respetuoso. Debemos respetar los derechos humanos, en general los principios de igualdad, no discriminación y no violencia, y los derechos reproductivos y sexuales en particular. Respetar los pensamientos sobre cuestiones de género, pudor e intimidad. Con esto tenemos los beneficios de la atención obstétrica integral, en el cual tendremos que el primer enfoque, la atención segura basada en evidencia, va a disminuir la tasa de cesáreas, la duración del parto y las complicaciones perinatales. El segundo enfoque, el intercultural, nos ayuda a reconocer la diversidad cultural, lo que promueve la experiencia positiva del nacimiento. La comunicación efectiva va a mejorar la relación médico-paciente y el alivio de la ansiedad de la paciente. El trato respetuoso respeta los derechos de la mujer y mejora la satisfacción materna, con lo cual esto nos ayuda a disminuir la morbimortalidad materna y perinatal. En consecuencia, tenemos los derechos de las mujeres, los cuales deben de recibir un trato digno y respetuoso. Debemos de dar la atención médica adecuada y otorgar la incapacidad laboral. Debemos de dar una atención médica de urgencia. Tiene el derecho de expresar sus opiniones, expresar sobre la toma de decisión de su embarazo, así como el derecho a quejarse. Debe también tener derecho a la confidencialidad y privacidad del uso de su información y de los procesos en los cuales vamos a exponer su intimidad. Debe de mantenerse informada, por lo cual necesitamos otorgar toda la información de forma clara. Debe participar en la toma de decisiones. Tiene derecho a establecer un vínculo inmediato
al parto para que se facilite la lactancia materna. Tiene derecho a escoger el número de hijos y el espacio entre cada hijo. También debe y tiene el derecho a reportar inconformidades, expresar quejas y sugerencias al sistema. A pesar de los derechos de la mujer, se siguen presentando casos de violencia obstétrica, por lo cual Bowser y Hill crearon la clasificación de violencia obstétrica, la cual se divide en 7 puntos, la cual la violencia puede ser física, realizar procedimientos sin consentimiento, vulnerar la dignidad de la paciente, realizar cualquier acto de discriminación, abandono o negligencia durante la atención, retención innecesaria de la paciente y la falta de confidencialidad de su uso de su información. Sí. Con esto quedamos en un panorama para poder ver que hay diferentes tipos de violencia y detectarla a tiempo para que durante las fases de la atención podamos evitar irromper en una de ellas. Ahora hablaremos sobre las fases de la atención, en las cuales tendremos 10 apartados que nos van a mencionar los diferentes sucesos durante el embarazo, el nacimiento y el puerperio. Tenemos entonces las fases de la atención. La primera fase de la atención va a ser la consulta preconcepcional. Aquí es donde, si la mujer desea embarazarse, el médico debe orientar a toda mujer para estar en las mejores condiciones posibles de salud, por lo cual se debe dar una atención previa al embarazo durante al menos 6 meses. Debemos asesorar sobre la planificación familiar, número de hijos que desea tener y el tiempo en el cual los va a tener. Debemos de solicitar estudios de laboratorio para descartar enfermedades posibles, para así ajustar tratamientos médicos en caso de requerirlos. Debemos de tomar ácido fólico durante al menos 3 meses antes de la concepción para prevenir enfermedades del desarrollo del tubo neural. En la segunda fase tenemos que la mejor forma de prevenir las complicaciones durante el embarazo es saber cómo avanza el embarazo, por lo cual la mujer debe de acudir antes de las 12 semanas de gestación y debemos de confirmar el diagnóstico con una prueba inmunológica de embarazo durante los 7 a 10 días después de la primera consulta. Se deben de otorgar de 5 a 7 consultas mínimas, que es lo recomendado por la OMS, y debemos realizar las acciones y recomendaciones por las guías de práctica clínica para el diagnóstico oportuno y prevención de complicaciones durante el embarazo. Debemos de dar asesoramiento sobre la importancia de la lactancia materna, así como otorgar los signos de alarma de la primera mitad o de la segunda mitad del embarazo, según sea el caso. Debemos de dar consejería de los métodos de planificación familiar para la posterior implementación de ellos una vez finalizado el embarazo, así como programar y realizar el tour obstétrico a las mujeres gestantes. Esto con el fin de que acudan a los servicios de trabajo social, medicina preventiva y estomatología en el caso de contar en la unidad con enfermera materna e derivarla a ciertos servicios. En la tercera fase tenemos el parto vaginal, el cual es la mejor opción debido a los beneficios que presenta para la madre como para el bebé, ya que beneficia el sistema inmune del bebé, así como disminuye las complicaciones post-evento. ¿Sí? Debemos de ofrecer, por lo cual, el asesoramiento y establecer los beneficios del parto vaginal, evitar la medicalización, o sea, evitar realizar maniobras innecesarias, no inducir el trabajo de parto en pacientes con menos de 41 semanas de gestación y ofrecer analgesia obstétrica de forma que no sea indiscriminada.
También debemos de favorecer el apego inmediato una vez realizado el parto. En la fase 4 debemos de realizar la cesárea exclusivamente para casos específicos y debemos de tener en cuenta que no mejora la relación madre-bebé, por lo cual debemos de evitarla en solo utilizar en casos necesarios. La quinta fase se basa en la atención amigable, el cual proponemos una atención del nacimiento centrado en los derechos humanos para crear una experiencia positiva y segura, otorgando las facilidades para propiciar un parto amigable, respetando los derechos humanos de la paciente sin discriminación, para mantener una adecuada relación médico-paciente, informando adecuadamente los procesos que se llevarán a cabo. Asimismo, la fase 6 es dar una atención profesional, otorgando la capacitación continua al personal y ofrecer un servicio de calidad, dando una consulta de respeto. Esto con el fin de mantener un servicio de calidad y calidez centrado en la salud. En la fase número 7 tenemos al trato humano, el cual el equipo de salud acompaña a la mujer de manera empática a través de la atención amigable. Debemos de tener un trato digno, humanizado, centrado en la empatía, para dar una atención amigable. En la fase número 8 tenemos a la planificación familiar, en el cual tras el nacimiento del bebé se le debe recomendar el uso de un anticonceptivo para evitar un embarazo de forma inmediata. ¿Sí? Se le debe asesorar sobre el número de hijos que desea tener, recomendar que el espacio entre cada hijo no debe ser menor de 2 años, otorgar asesoría sobre los métodos de planificación familiar disponibles y ofrecer el mejor método que mayor le convenga según las comorbilidades de la paciente. En la fase número 9 tenemos a la lactancia exclusiva, el cual es el mejor alimento para el bebé y es la mejor opción debido a los beneficios que otorga, por lo cual debemos de informar sobre la importancia y estos beneficios que van a ser para el bebé como para la mamá. Debemos de dar información sobre que la lactancia materna debe ser exclusiva hasta los 6 meses y a libre demanda. Se debe asesorar sobre las adecuadas técnicas de lactancia materna y despejar dudas sobre la lactancia materna. En la fase número 10 tenemos la prevención del embarazo adolescente, en la cual todo adolescente mayor de 12 años que acuda al IMSS debe tener información sobre cómo prevenir un embarazo en la adolescencia. Debemos otorgarle información sobre la prevención de este embarazo, así como prevenir enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes, ofertando también métodos de planificación familiar en casos necesarios. Dentro de los lineamientos técnicos tenemos a los algoritmos de la atención, en el primer algoritmo tenemos la atención del parto amigable, en el cual toda mujer con embarazo normal evolutivo de término, es decir, después de las 37 semanas de gestación, se debe realizar la evaluación obstétrica en busca de dilatación cervical de más de 4 centímetros y un borramiento del 50%. En caso de no tener estas características, se debe dar alta con datos de alarma. En caso que tengan las características, se debe dar ingreso a sala de labor. Debemos de evitar la medicalización excesiva, como la filmometría clínica, rasurado de vello público, enemas y el sondeo vesical. Debemos ir vigilando la provisión del trabajo de parto. En caso de que no haya un trabajo de parto en progresión, bueno, debemos de hacer una reevaluación médica inmediata. En caso de que sí haya una progresión, bueno, debemos de promover el acompañamiento continuo de la paciente. La deambulación y posición materna, que cual debe ser de cúbito lateral derecho para ayudar a la oxigenación del bebé, y debemos evitar la restricción de ingesta de líquidos. Así, igual debemos evitar procedimientos rutinarios como el uso de oxitocina, la amnioresis, la deseo vaginal, el oxígeno suplementario y el uso de antiespasmódicos. Debemos de vigilar la ocultación
intermitente de la frecuencia cardíaca fetal cada 30 minutos y realizar tacto vaginal cada 4 horas. Debemos en esta fase también promover también para las mujeres que desean analgesia obstétrica. En caso de que no la requiera, bueno, pues tenemos otras alternativas como la relajación y la respiración, otorgar masajes, las compresas calientes, musicoterapia o aromaterapia. En caso de que sí la desea, bueno, pues damos la analgesia epidural. Bueno, tenemos el segundo algoritmo, el cual es el periodo expulsivo de trabajo de parto, en el cual tenemos que recordar que para esto ya debe tener un borramiento al 10% del cervix, una dilatación de 10 centímetros y que el bebé esté descendiendo, ¿sí?, por el canal vaginal. En caso de que no haya una progresión normal del trabajo de parto, bueno, se debe reevaluar la conducta de la terapéutica que se va a seguir. En caso de que sí esté una progresión normal, bueno, se debe ingresar al paciente a la sala de expulsión, permitiendo el pujo materno espontáneo, promover la adopción de la posición que la mujer elija, evitar también maniobra de Christeller. Debemos de evaluar las características del periné o de la presentación anómala. En el caso de que no haya un periné corto, bueno, pues evitar la episiotomía, pero prevenir el trabajo perineal realizando masaje perineal, aplicar compresas calientes, proteger el periné durante el momento del nacimiento. En caso que sí haya un periné corto, bueno, pues valorar la episiotomía medio lateral, el cual para prevenir el trauma perineal, ¿no? Debemos de también asimismo ver las condiciones adecuadas del neonato al nacer, ¿sí? Si en caso de que no hay unas condiciones adecuadas, debemos de reevaluar la conducta terapéutica. En caso de que sí, bueno, debemos de realizar el pinzamiento tardío del cordón umbilical eh, después de 30 segundos o hasta 3 minutos, recuerden, o hasta que deje de latir el cordón. Debemos de tener contacto piel a piel y fomentar la lactancia materna durante los primeros minutos después del parto, evitar la separación de madre e hijo y evitar la aspiración rutinaria de la boca y la fosa nasal del neonato. En el tercer algoritmo tenemos el nacimiento vía cesárea, el cual, bueno, recordar que debe ser con indicaciones precisas y bueno, si en el caso que sea preciso se sugiere explicar con claridad la indicación y riesgos y beneficios de realizar el procedimiento. Debemos de tener la firme del consentimiento informado, cuidar el pudor y la intimidad de la paciente y procurar el entorno ambiental agradable. Si la indicación es de urgencia, bueno, procurar el bienestar tanto materno como neonato. Si no es de urgencia, bueno, debemos de promover el acompañamiento, procurar que la madre vea el nacimiento y respetar las preferencias maternas. Bueno, si durante el nacimiento hay una pérdida del bienestar, ya sea fetal o materna, bueno, debemos de procurar la reanimación neonatal y hacer una individualización de una valoración inmediata para cada uno de ellos, ¿no? En caso de que sí, bueno, debemos de hacer un pronunciamiento tardío del cordón umbilical para evitar eh, anemia neonatal y también favorecer el contacto piel a piel, iniciando también la lactancia materna durante los primeros minutos. Y bueno, una vez realizado el parto, ya sea por vía vaginal o cesárea, tenemos al cuarto algoritmo, el cual es el periodo inmediato, en el cual nos recomiendan hacer un manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, esto para cortar lo que viene siendo el alumbramiento, ya sea con uso de uterotónicos, tracción controlada del cordón umbilical y con masaje uterino. Debemos de hacer una evaluación materna adecuada, la cual, bueno, si sale normal, bueno, debemos reevaluar inmediatamente qué está pasando. En caso de que sí sea una normal, bueno, pues se recomienda ingreso a recuperación o alojamiento conjunto, la vigilancia periódica de los signos vitales maternos, vigilancia del tono uterino y la presencia de sangrado transvaginal después del parto y evaluar los estados emocionales de la madre. Si existen condiciones maternas y neonatales adecuadas, bueno, si en caso de que no existan, debemos de reevaluar de forma inmediata por parte de pediatría y obstetricia cada uno de ellos
Y bueno, si existen estas condiciones, bueno, pues procurar el alojamiento conjunto, promover la lactancia materna, enseñar el procedimiento y apego y técnica de extracción manual de la leche materna, así como enseñar los signos que muestran los bebés cuando tienen hambre, cuando están satisfechos. Informar que no existen restricciones en cuanto a la frecuencia y duración del amamantamiento. En conclusión, tenemos que los lineamientos técnicos enunciados en esta plática nos van a servir para disminuir durante el embarazo, el nacimiento y el puerperio la violencia obstétrica. Es importante tener en cuenta que es un momento único para la madre, por lo cual debemos de esforzarnos para que sea inolvidable y no tenga una mala experiencia eh, durante su último periodo del embarazo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.